Gracias te damos, Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muy bien, estamos entonces trabajando lo que es introducción o vista panorámica, perspectiva general del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, todos. A ver. Todos tenemos nuestros manuales, ¿verdad? Estamos siguiendo los manuales. Hoy día no vamos a pasar no vamos a revisar las tareas, pero la próxima sí va a estar la hoja para revisar las tareas. Así que lo primero que hemos hablado, que este es un curso donde hace un repaso panorámico. No estamos trabajando libro por libro. Sin embargo, hoy por ejemplo nos vamos a detener un poquito en el libro de Hechos, porque he encontrado muchos principios que nos van a ayudar como iglesia. Entonces, cuando hay puntos importantes, vamos a ir revisando. Ahora, en sus manuales, ustedes también van a ver que tiene una estructura de todo lo que se está comentando, y en la parte final ustedes van a encontrar un resumen de todo lo que es el libro. Enseñanzas principales del libro, ahí está todo eso, y les va a ayudar siempre cuando ustedes están estudiando. Entonces, hemos dicho que vamos a enfatizar el tema, el propósito, la estructura de estos 27 libros que son el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hemos dicho que el propósito es que nosotros como líderes podamos conocer a Cristo más profundamente. No es simplemente llenarle de conocimiento, no es simplemente de memorizar lo que dice el libro, sino a través de este estudio conocer más a Cristo. Por ejemplo, esta noche vamos a mirar el libro de San Juan y vamos a mirar el libro de Hechos de los Apóstoles. Aunque Hechos de los Apóstoles no tiene el fin de hablar de la vida de Jesucristo, mas sin embargo hay profunda enseñanza acerca de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, a manera de repaso, vamos a ir mencionando, a ver, semana Narda, cuáles son los libros, los evangelios en el Nuevo Testamento, según la división. ¿Cuáles son los evangelios? ¿Cuántos libros componen los evangelios? A ver, uno por uno. Mateo. A ver, en orden, Alfonso. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos son los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Hemos dicho que hay un libro histórico. Elsa, ¿cuál es el libro histórico en el Nuevo Testamento? Hermano Andrés, el libro histórico. Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Hechos de los Apóstoles. Luego hemos dicho que hay cartas paulinas. Hermano Andrés, ¿cuáles son estas cartas paulinas? Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Muy bien. 13 epístolas. Esa es la división, ¿verdad? Luego hay epístolas generales. Epístolas generales. Hermano, ¿tu nombre? Geraldine. ¿Cuáles son las epístolas generales? Hebreos, ya, también. Santiago. Primera y Segunda de Pedro. Bienvenidos. Primera y Segunda, Tercera de Juan. ¿Qué más? Judas. Claro, muy bien. Y hay un libro profético. ¿Cuál es este libro profético, hermano Andrés? Apocalipsis. Muy bien. Esa es la división del Nuevo Testamento. Evangelios, ¿qué más? Histórico, epístolas paulinas, epístolas generales y proféticas.
Otra vez más, todos juntos, ¿verdad? La división de los 27 libros del Nuevo Testamento. 1, Evangelio. 2, histórico. 3, epístolas paulinas. 4, epístolas generales. 5, muy bien, muy bien. Ahora, atentos, ¿ah? Esa es la división general, pero podemos hacer otra división según el carácter literario. Según el carácter literario. Y según el carácter literario, hemos dicho que hay libros históricos, libros doctrinales, libros personales y libros proféticos. Ahora, no me miren así con la torre, porque me imagino que ustedes han revisado el PowerPoint. Estoy simplemente repasando lo que está en el PowerPoint. Hay algunas añadiduras que están en el PowerPoint que no está en sus manuales, está resumido. Estamos resumiendo de esa manera. A ver, estamos hablando entonces de históricos, epístolas doctrinales, cartas personales y proféticos, de los 17 libros. A ver, ¿cuáles serán esos libros históricos, Alfonso? Históricos. ¿Qué hace historia? Reyes. Vamos en el Nuevo Testamento, secretaria de un libro. Hebreos. ¿Hace historia Hebreos? A ver, Iralí, por libro. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Claro. Recuerden que los 4 evangelios hacen historia de la vida de Jesús y Hechos hacen la historia de la iglesia primitiva. Por lo tanto, son libros históricos por su género literario. ¿Cuáles serán esos libros doctrinales? Donde hay doctrina. En orden, por favor, caballero. Timoteo doctrinal. A ver, nos faltan doctrinales, personales y proféticos. Kelly, ¿cuál es el profético? La Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las cartas personales, Carlos? ¿Cuáles son las cartas personales? Sí, dijiste Timoteo, pero se fue latín. Primera y segunda. ¿Qué más? Tito. ¿Qué más? Filemón. Faltan 2 más. No Judas. Segunda y tercera de Juan. Están en PowerPoint. Eso quiere decir que antes de venir a clase deben ustedes revisar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los libros doctrinales? Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, antes de Efesios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, lo que falta. Calado. Hasta ahora no están aprobando. Siguiente. Ahora, vamos a mirar los libros del Nuevo Testamento por su autor. Por su autor. ¿Quién escribió el Evangelio de San Mateo? Mateo, muy bien. ¿Quién escribió el Evangelio de San Marcos? Marcos. ¿Quién escribió el Evangelio de San Lucas? Lucas. ¿Quién escribió el Evangelio de San Juan? Juan, por supuesto. ¿Qué libros más escribió Juan? Juan. Apocalipsis, ya es uno, ¿ya? Primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Entonces, Juan, ¿cuántos libros escribió? 5 libros. ¿Cuáles son los primeros 5 libros? A ver. Evangelio de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan.
Apocalipsis. Ahí. Listo. ¿Quién escribió el Evangelio de San Lucas? Lucas era judío o griego. Lucas era judío o griego. Lucas era judío o griego. Eso está en el manual. El único que no fue judío, el único griego. Muy bien. Ahora, ¿quién escribió el libro de Santiago? Santiago. ¿Cuál de los Santiago? ¿Santiago el apóstol o otro Santiago? El hermano de Jesús, gracias Alfonso, el hermano de Jesús, muy bien. Judas, ¿quién escribió Judas? ¿Quién escribió la carta de Judas? Judas Iscariote, ¿no es cierto? Ah, no, otro Judas. Muy bien, muy bien. Ahora, Pedro, ¿cuántas cartas escribió Pedro? A ver. Primera y segunda de Pedro. Ahí no, dos. Ahí. Primera y segunda de Pedro. Muy bien. Pablo, ¿cuántos libros escribió Pablo? 13 libros escribió Pablo. A ver, ¿cuáles son? En orden, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Colosenses, de Timoteo, Tito. Ya, hasta aquí, ¿cuántos libros hemos mencionado? No. ¿Cuántos hemos mencionado? 26 libros. Hemos mencionado 26 libros. Elsa, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Sin soplar, pues 27 libros. Hemos mencionado 26 libros. Entonces nos falta un libro. ¿Cuál es ese libro, hermano Andrés? Hebreos. ¿Quién es el autor de Hebreos? Eso lo vamos a escribir en clase. No lo hice, ¿cierto? Entonces ahí están los 27 libros. Y eso está en el PowerPoint que les he mencionado, ¿cierto? Ahora, de los 4 evangelios que hemos mencionado, hemos dicho que hay evangelios sinópticos. ¿Cuántos evangelios componen los evangelios sinópticos? 3, dice el hermano Andrés. ¿Cuáles son los 3 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas. ¿Y Juan? No. Yo les hemos dicho que 3 son los que componen los evangelios sinópticos. Y hemos dicho que esos evangelios tienen sus peculiaridades, tienen sus singularidades, es decir, son los únicos que han escrito algo, pero también tienen muchas coincidencias, ¿no? Los tres coinciden y se complementan, ¿no? Hemos visto un ejemplo, cómo se complementan, ¿verdad? Entonces, ahora ya en el PowerPoint ustedes van a ver la cantidad y hemos visto el ejemplo de Mateo 8, Marcos 1, Lucas 4, hemos visto cómo coinciden y cómo se complementan, ¿verdad? También hemos visto una vista panorámica, tiene un cuadro del contenido de los evangelios. Muy bien. Ahora volvamos otra vez a los 4 evangelios y hemos dicho que estos 4 evangelios, cada uno tiene su propio énfasis, ¿no? Tiene su propio énfasis. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como rey, ¿cierto? Mateo presenta a Jesús como rey. Marcos como siervo. Muy bien, Marcos como siervo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo estoy leyendo el libro de Mateo, tengo que pensar que Mateo está enfatizando a Jesús como rey, ¿no? Como rey. Y cuando estoy leyendo el libro de Marcos está enfatizando a Jesús como siervo, ¿no? Y Lucas como hombre, muy bien, como hombre. Y Juan como Dios. Entonces son 4 evangelios que describen la persona, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo,
pero los cuatro tienen diferentes propósitos, diferentes énfasis, ¿no? Entonces, uno lo mira a Jesús como rey, el otro lo mira como siervo, el otro lo mira como hombre y el otro lo mira como Dios. ¿Ah? Ahora, el libro de Mateo fue dirigido a un público. ¿Cuál era ese público? ¿Quiénes eran? Romanos, judíos, ¿cierto? Entonces Mateo quería demostrar que Jesús era el Mesías. ¿Y los judíos a quién estaban esperando? Al Mesías, ¿verdad? Y es por eso que Mateo se enfoca a demostrarle a los judíos que Jesús es el rey, que Jesús viene del linaje de David y por lo tanto Él es el Mesías, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Marcos? ¿A quién se dirige Marcos? A los romanos, a los gentiles. Pusimos un ejemplo. Cuando dice reino de Dios, reino de los cielos, ¿son dos cosas? No, es lo mismo, ¿verdad? Pero uno usa el reino de Dios y otro usa el reino de los cielos. A ver, Alfonso, ¿quién usa el reino de los cielos? ¿Mateo o Marcos? Marcos, ¿cierto? ¿Por qué usa Marcos Dios el reino de los cielos? Porque está haciendo ver que Dios está en los cielos. No, esa. ¿Por qué Marcos dice reino de los cielos y no dice reino de Dios? Los romanos tenían muchos dioses. Los romanos tenían muchos dioses. Los romanos tienen muchos dioses. No identificaban muy bien verdadero Dios. No. Geraldine, ayúdame por favor, o me suicido. A ver, vamos a ver entonces. Mateo usa reino de Dios, ¿no? ¿Por qué Mateo usa reino de Dios? Porque está enfocado al judío. Como Y Mesías. Y esperaba un Salvador. No. Hasta la mitad estaba bien. Mateo usa reino de Dios porque está dirigiéndose a los judíos. Y para complementar. El rey prometido es un complemento. Complementamos. Elsa, Andrés. ¿Para quién era entendible el reino de Dios? ¿Para los judíos o para los gentiles? Para los judíos. Los judíos entendían el reino de Dios. Y los gentiles que entendían reino de los cielos. Otra vez, piensen. El autor está dirigiéndose a un público, a los judíos, y tiene que usar un lenguaje que entendieran los judíos. Si Mateo decía reino de los cielos, ¿era entendible o poco entendible para los judíos? Poco entendible, porque lo común para los judíos era el reino de Dios. Y para los romanos, reino de los cielos. ¿Ve? Entonces, cada vez que vamos a leer los evangelios hay que pensar en eso. A ver, Mateo, ¿qué está enfocando? A Jesús como rey. ¿A quién se está dirigiendo? A los judíos. Y les dije también el por qué usa el monte del sermón, ¿recuerdan? En el Antiguo Testamento, ¿dónde se había dado la ley? En el monte de Sinaí, ¿cierto? Entonces para los judíos eso era súper importante. Ahora, ¿qué se dio en el monte de Sinaí? La ley, ¿no? La ley. Ahora Mateo usa el monte, el sermón del monte. ¿Y qué se da en el sermón del monte? ¿Qué contiene la bienaventuranza? Oísteis que fue dicho que aquí, ahora la ley del Nuevo Testamento dice, entonces lo conecta con la mente judía, ¿ves? Entonces, eso siempre hay que ir pensando. Ahora pensemos en Lucas. Lucas, ¿a quién dirige su carta? Hermano Andrés. ¿A quién? A los judíos, romanos. No. Todas las clases sociales. Exacto, a todas las
clases sociales. Presenta a Jesús como hombre, lo presenta a todas las clases sociales. Por eso cuando usted quiere ver cómo es que Jesús ministró a la sociedad, a los ricos, a los pobres, a la prostituta, todo, ahí está Lucas. ¿Y por qué Lucas habría escrito sobre la humanidad de Jesucristo? ¿Por qué? Ahora, el propósito ya lo dice el libro de Lucas. El propósito le dice: Teófilo, quiero que conozcas completamente la verdad. Quiero decirte la verdad, ¿no? Lucas está dirigiendo su carta, su evangelio a Teófilo. Y le dice: Teófilo, quiero que conozcas la verdad. Quiero demostrarte que Jesús fue 100% hombre, ¿no? Y quiero demostrarte que ese Jesús llegó a todas las áreas sociales, ¿no? Eso está pensando. ¿Y qué diríamos de Juan? ¿Juan a quién se dirige? Antes que me responda. ¿Viste? Juan nos complica la Biblia. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. El verbo, el verbo. Para los judíos, ¿eso era entendido? ¿O cómo lo diría para los judíos? ¿Cómo hubiese dicho Juan para los judíos? Para el ser humano. No, ¿cómo hubiese dicho esto? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Cómo lo hubiese dicho para los judíos? ¿Cómo lo hubiese dicho Juan si se estaba dirigiendo a los judíos? En el principio Jesús era Dios y Jesús estaba con Dios. Ese era entendible para los judíos. Es que Juan no se está dirigiendo a los judíos, se está dirigiendo a los romanos, se está dirigiendo a los gentiles, y el pensamiento de ese entonces era dominado por qué pensamiento a fondo: hebreo, griego, judío, romano, pero el pensamiento griego, el pensamiento era griego, ¿cierto? El pensamiento era griego. Entonces tenía que usar un lenguaje, ¿no? Entonces, en el principio era el logos, claro, el logos era entendible en el mundo griego. Entonces, en el principio era el logos, entonces todos están diciendo que en el principio era Dios. Pero es un lenguaje entendible para los gentiles, no para los judíos. Entonces, cada vez que leamos ahora los evangelios, se dan cuenta. Entonces, Mateo, dirigiendo a los judíos, usa un lenguaje que sea entendible para los judíos. Marcos está escribiendo su libro para los no judíos y está usando términos, ¿no? Lucas, por igual, está usando términos generales. Y Juan está tratando de demostrar que Jesús es Dios. Muy bien. Ahí tienen también un cuadro donde dice énfasis de cada evangelio. Revisen en su PowerPoint, ¿no? Entonces, vamos a resumir ahora los evangelios sinópticos y heredinos. Mateo nos presenta a Jesús como Mesías. Gracias. Mateo, ¿no? Enfatiza a Jesús como el Mesías y como el Rey. A ver, ¿de dónde saca esa deducción? Cuando Mateo está trabajando la línea genealógica, su línea genealógica, ¿qué línea genealógica usa Mateo? De David. Y el pacto Dios había hecho con David, que de su descendencia nacería el Rey y el Mesías, ¿no? Entonces Mateo está tratando de demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías prometido y es el Rey prometido. Ahora, los judíos le creyeron, sus discípulos no creyeron. ¿Creyeron o no creyeron? Si me dicen sí, me tienen que sustentar. Si me dicen no, me tienen que sustentar. Sin PowerPoint no me promete así. Pero el PowerPoint se lo puede decir. A ver. ¿Qué dije?
Los apóstoles creyeron. Si me dicen sí, me tienen que decir por qué. Si me dicen no, me tienen que decir por qué. ¿Creyeron o no creyeron los discípulos? Al inicio no creyeron, pero creyeron después de la ascensión de Jesús. Después de la ascensión, ok. Antes de la ascensión, Tenían miedo, dudaban. estaba en duda, no sabía. Estaban tristes, ¿no? Los dos que se iban por camino a Emaús, ¿qué estaban haciendo? Tristes, frustrados. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué estaban frustrados? Lo habían matado. Lo habían matado. ¿Por qué esperaban ellos? No. Antes de eso, ¿qué esperaban? Que gobernara, claro, todo, el Mesías, a todo el pueblo de. Ahora tienen ustedes el Antiguo Testamento y la historia. Los judíos siempre han sido oprimidos. ¿Y qué esperaban? La promesa. ¿Cuál era la promesa? Que el Mesías iba a venir y los iba a libertar. Y en ese momento estaban oprimidos por los romanos, ¿verdad? ¿Y qué esperaban ellos? Que Jesús venga, el Mesías venga, ¿no? Que nos liberte políticamente. Entonces los de Emaús estaban tristes, ¿por qué? Le habían matado y no les había libertado. Lo creían. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús es bien un buen maestro. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué haría yo cuando Carlos está cansado así? Lo sentaría en el carro y le comenzaría a hablar, y rogar, y hacerle entender. Y Jesús se pone a su lado y dice, ¿qué están hablando? ¿No? No sabes, tú eres el único que no sabes. Oye, y si Jesús está a su lado. Miren, ¿cómo está la frustración de esta gente? Que Jesús había estado 3 años enseñándoles acerca de él, enseñándoles acerca del reino de Dios, y no entendieron. Y ahora Jesús está a su lado y no escuchen. Entonces Jesús se pasea. ¿Qué hace Jesús? Comienza por Moisés, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí? Cuando dice desde Moisés, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Desde Moisés. Traduzcan, por favor, traduzcan. No. Desde Moisés. Desde Moisés. Y los profetas. Eso no se llama en el Antiguo Testamento. Cuando está diciendo Moisés, ¿a qué está refiriendo? Al inicio, la ley. La ley. Al decir la ley, ¿a qué libro se está refiriendo? A la Torá. La Torá, un lenguaje entendible para nosotros, el Pentateuco. Comenzando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y siguiendo con los profetas, Jesús le hablaba por toda la Biblia para decirle que Jesús era el Mesías y que había muerto y que iba a resucitar al tercer día. Todo. Entonces, Jesús les recuerda que Él era el Mesías y que Él era el rey prometido, pero está hablando de un reino espiritual, no de un reino natural. Y que sí se había cumplido, pues ese es el libro de Mateo. Marcos, ¿qué enfatiza Marcos? El siervo, Jesús, el precioso siervo que vino a suplir, el siervo que vino a suplir. Por eso Marcos es un poco tosco cuando habla de los discípulos, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué esperaban los discípulos? ¿Qué esperaban los discípulos? ¿Se recuerdan cuando la mamá está frente a Jesús y le pide algo a Jesús? Que cuando Él se siente en su trono, ¿qué le pide? Que uno de mis hijos se siente a tu derecha, el otro de mis hijos se siente a la izquierda, ¿no? ¿Qué modelo está usando esta madre?
el modelo del mundo, el modelo de ese entorno. ¿Y qué le dice Jesús? Él no puede decir que Primero, la decisión es del Padre. Segundo, que eso no es así. Eso es en el mundo. Eso es en el mundo. En el reino de Dios, ¿qué dice? El más pequeño es el más grande. ¿Qué significa el más pequeño es el más grande? El más grande, ¿qué tiene que hacer? Servir. Servir y sufrir como Jesús. Eso es lo que Marcos está diciendo. Servir y sufrir como Jesús. Por eso él no narra, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. De frente se da la acción. ¿Qué hace Jesús? ¿A qué vino Jesús? A servir y a sufrir por nosotros. Ese es el énfasis del Evangelio de Marcos. Y Lucas, ¿qué enfatiza Lucas? La humanidad, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre, pero sin pecado. El Hijo del Hombre, pero sin pecado. Muy bien. Entonces ahí tenemos los evangelios sinópticos. Vida y obra de Jesús de Nazaret. Uno enfatizando a Jesús como rey, como el Mesías. El otro enfatizando a Jesús como siervo en acción. Y el otro enfatizando a Jesús como el hombre. Ahora sí, nuestra mente se está cuadriculando, ¿verdad? Porque antes creíamos que los evangelios eran igualitos. Y todos hablaban lo mismo, ¿no? Tiene el mismo contenido. Todos hablan de la vida y la obra de Jesús de Nazaret, los tres. Pero uno enfatiza a Jesús como rey y Mesías. Marcos enfatiza a Jesús como el siervo Jesús. Lucas enfatiza a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, estos evangelios sinópticos, por ejemplo, cuando tú los comparas, tienen grandes semejanzas. Por ejemplo, los tres narran del bautismo, los tres narran de la tentación, llamada de los 12, las curaciones, anuncio del reino. Hay similitudes. Pero, por ejemplo, no pongo el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque los tres no narran sobre el nacimiento de Jesús. Uno no narra del nacimiento de Jesús. ¿Qué evangelio no narra del nacimiento de Jesús? Estamos a propósito de los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Marcos no habla del nacimiento de Jesús. Pero sí, Mateo y los dos tienen dos genealogías diferentes. ¿Por qué esa genealogía es diferente? ¿Ya? ¿Y qué están tratando de demostrar a los judíos? Ya, entonces la genealogía que usa Mateo une con David para decir que es el Mesías. Y cuando usa Lucas, hace mostrar la genealogía humana de Jesús. Pero cuando ustedes comparan esas dos genealogías, no son iguales, ¿cierto? Muy bien. Ahora, a pesar de que hay semejanzas, y hay grandes semejanzas, ninguno, escuchen esto, ninguno copia el uno del otro. Ninguno. Cada uno escribe individualmente el Evangelio. No es que Mateo agarra el Evangelio de Marcos y lo copia y lo aumenta. No es que Lucas agarre el Evangelio de Mateo. No. Cada uno escribe su Evangelio individualmente. Ahora, como están narrando sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que hay semejanzas. Como que los tres han caminado, no, Lucas no, Mateo han caminado con Jesús. Lucas también ha sido compañero de Pablo, entonces conoce, entonces por eso hay coincidencia. Pero ya hemos dicho que cada uno está teniendo un diferente propósito. Cada uno tiene un diferente énfasis, ¿verdad? Por eso no son copias. Muy bien. Ahora, ¿en qué tiempo se escribió estos evangelios?
Estoy repasando lo que está aquí. Si han estudiado, hasta ahí, estoy repasando. Entonces, es entre el periodo del 65 al 90 después de Cristo, ¿no? Muy bien. Todo esto ha sido un repaso. Hasta aquí hemos llegado. Ahora vamos a dar otro paso más. Vamos a estudiar el cuarto evangelio. Es el evangelio de San Juan, ¿no? El evangelio de San Juan. Entonces, cuando nosotros miramos el evangelio de Juan tiene un tratado más evangelístico, tiene un tratado más apologético, tiene un tratado más teológico. ¿Por qué? Porque Juan está tratando de demostrar al mundo entero, al mundo romano, al mundo gentil, que Jesús es Dios. Entonces está haciendo una defensa, ¿no? Porque muchos creían que Jesús no era Dios. Y como acá lo decía, los romanos creían que tantos dioses creían que Jesús era uno de sus dioses más, ¿no? Pero Juan va a hacer un trabajo más apologético, más de defensa, un trabajo más evangelístico y más teológico, de demostrando que Jesús es el Hijo de Dios que fue enviado por el Padre. Pero no termina ahí. No. Juan dice, ya está bien, ese es el Hijo de Dios, pero ustedes tienen que creer. Hay un énfasis de creer. Y posteriormente les habla de que Jesús es Hijo de Dios, ustedes creen y van a tener una vida, pero no una vida biológica, sino una vida eterna. Ahora, para que Juan te muestre en su libro, vamos a ver ahí en su primera etapa, nos muestra 7 señales. Primero presenta 7 milagros de Jesús, 7 milagros. Posteriormente, 98 veces repite creer, creer en Jesús, creer en Jesús, creer en Jesús. Y finalmente habla de una vida eterna, de una vida eterna. Muy bien. Comentado esto, Ruth, yo soy César y soy un nuevo convertido, y tú ahora me vas a discipular, y yo te voy a decir, hermana Ruth, ¿con qué libro de la Biblia debo comenzar? ¿O qué libro debo leer primeramente? ¿Qué libro usted me recomienda? Mateo, muy bien. Carlos, ¿qué libro? Juan. ¿Por qué Juan? Porque es un libro dirigido con un aspecto evangelístico para poder entender que Jesús es Dios y que es el enviado por Jesús. ¿Qué más? No está completo. ¿Y está dirigido a todos? No. Geraldine, ayúdame. Yo pensaba algo parecido, tiene un enfoque universal, está dirigido para No. Hermano, tu nombre, por favor. Jean-Pierre. A ver, tú, Jean-Pierre. Yo creería algo muy similar, pero yo le podría decir que sea por Lucas, porque de alguna manera va a relacionar mucho a su vida, porque ahí muestra Lucas a Dios como solamente que un hombre sin pecado. Yo le diría. Muy bien. Entonces, la lección que estamos aprendiendo ahora, entonces cuando un nuevo convertido viene, le voy a recomendar leer primero uno de los evangelios. ¿Cuál de los evangelios voy a recomendar? ¿Cuál de los evangelios es evangelístico? Ya hemos dicho que Juan. Pero no solamente es evangelístico, ¿qué más hace Juan? El evangelio de Juan es apologético. ¿No es cierto? Y tercero, nos ha dicho que, ¿qué menciona? Que deben creer. Que deben creer. Y creyendo van a tener vida eterna. Para no sé si estás. Otra vez he dicho que el libro de San Juan es evangelístico, apologético y teológico. He dicho que está demostrando que Jesús es el Hijo enviado por el Padre y que si
he dicho que los primeros capítulos trata de demostrar a través de 7 milagros que Jesús es el Hijo de Dios, pero 98 veces usa la palabra creer, deben creer, deben creer, deben creer. Y luego de creer les dice que hay una vida eterna. Muy bien. Es por eso que han escuchado ustedes que digan primero que lean el Evangelio de San Juan. Entonces ya luego pueden leer nosotros mismos. Seguimos. Cuando hablamos del autor del Evangelio de San Juan, no vamos a encontrar en el libro que diga Juan, pero más adelante vamos a entender por los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia, Gabriel? Padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles. Los discípulos de los apóstoles. Hemos dicho que tienen que ser testigos, ¿no? Hasta los padres de la iglesia han sido discípulos. Los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, mencionan que Juan es el que escribió el libro, ¿no? El hermano de Jacobo, ¿no? Escribió el libro. Muy bien. Ahora, hemos dicho también que el destinatario, a quien les va dirigido el Evangelio de Juan, es al mundo, ¿no? Al mundo, no solo judíos, sino judíos gentiles, ¿no? A todos, a judíos gentiles. Está usando pensamiento de ese momento, el pensamiento griego, para decir en su caso, porque él también usa la palabra Mesías, ¿no? ¿Alguien puede leer, por favor, Juan 1:41? Año primero tratando con le dijo, hemos hallado al Mesías, que es traducido en Cristo. Muy bien. 4:25, Carlos. Le dijo la mujer, sé que al Mesías ha de venir, el cual es llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Muy bien. Entonces, Juan está escribiendo su libro, está escribiendo al mundo gentil, pero no solamente al mundo gentil, sino también al mundo judío. Por eso está usando los términos Mesías, ¿no? Que es entendible para los judíos, pero también está dirigiéndose a los gentiles, universal, judíos y gentiles. Vamos a leer versículos 3:16, por favor, Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué está diciendo al mundo? ¿Al mundo terrestre? ¿A qué mundo? A todos, ¿A todos qué? a todas las clases sociales. A toda la humanidad. A toda la humanidad. A toda la humanidad. Universal, ¿cierto? Universal. 10:16. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá rebaños y un pastor. No es de este redil. Son de otro redil. ¿A quién está refiriendo? Al gil. A los gentiles. A los gentiles. 12:32, por favor. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Otra vez es esa. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos, universal, a todos. Entonces, muy bien. Entonces, en la página 61 de sus libros,
está el ministerio público de Jesús. Dice, probar que Jesús era el Mesías, glorificar a Dios y guiar al pueblo a creer en Jesús, ¿no? Ahí está en el capítulo, ¿verdad? Muy bien, ahora, en sus manuales también hay un resumen del contenido de Juan, hay un resumen, y eso tendrían que ustedes mirar. Hay principales enseñanzas, Jesús es la eterna palabra de Dios, Jesús era con Dios y con Dios, eso lo miran ustedes. Hay rasgos característicos también, pero lo que quisiera ahora es hacer un resumen del resumen. Mientras que en los 12 primeros capítulos de Juan el enfoque central eran las 7 señales, como les mencioné, las 7 señales milagrosas que apuntaban a Jesús como el Hijo de Dios. Del capítulo 13 al 21 hay expresiones, ¿no?, en las relaciones humanas y espirituales. Ahora quiero que presten atención, mírenme aquí. Del 13 al 21 habla el amor de Dios Padre a su Hijo unigénito. El amor del Padre a su Hijo unigénito. Segundo, habla el amor de Jesús al Padre. Tercero, habla que tanto el Padre como Jesús aman a los pecadores. Otra vez, Alfonsín, mira acá. Les dije que en los primeros 12 capítulos, Juan primero está mencionando los milagros para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ok? Pero del capítulo 13 al capítulo 21 está mostrando el amor del Padre al Hijo, a Jesucristo. El amor de Jesucristo al Padre. El amor del Padre, el Hijo, a la humanidad. Ahora, menciona esto esperando algo. ¿Qué está esperando Dios? ¿Qué espera el evangelista mencionando esto? ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué está esperando como resultado? No. A él no. Otra vez, no me quiero pasar esto porque es clave para la iglesia. El amor del Padre al Hijo, el amor del Hijo al Padre y el amor del Padre al Hijo a la humanidad. ¿Qué espera de nosotros? Que le amemos. Que le amemos. Amor. El amor al prójimo. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Juan lo dice en sus cartas. Presentemos el amor de Dios. No. Queremos amor. Ya, a fin de vez, Juan en su carta lo dice: hijitos míos, no se amen de labios hipócritas, ámense de el que no ama a su hermano. Profundo, muy profundo, ¿verdad? El Padre ama al unigénito, el unigénito ama al Padre, el Padre y Jesús aman a la humanidad. ¿Y qué estoy esperando? Que no se amen de labios, que no se amen hipócritamente, que no se amen religiosamente, que se amen de verdad, así como el Padre y el Hijo se aman. Así como el Hijo ama a la humanidad, así nosotros debemos amar a nuestro. ¡Wow! Cuando estuve en ese punto me quedé sentado como media hora. ¡Wow! Y claro, en su carta lo dice: hijitos míos.
Ámense de corazón, de corazón. Hermana, te amo, pero de corazón. Y el dile, te amo, a pesar de tus errores, a pesar de que no eres mi mundo, pero te amo. De corazón, no de labios, de corazón. Entre nosotros hay diferencias culturales, diferencias sociales, diferencias de pensamiento, diferentes dones, pero ámense de corazón, no de labios, de corazón. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre y el Hijo aman a la humanidad, y lo que yo espero de ustedes, qué profunda teología de Juan. También lo que vamos a ver en el Evangelio de San Juan es una serie de contrastes. Dice, luz, tinieblas, carne, espíritu, vida, muerte. Y así va haciendo contrastes. Cuando habla de la luz y las tinieblas, aquí está refiriéndose a qué? Luz, tinieblas, Satanás. ajá. Aplicado a la iglesia, Que tenemos que hacer luz para mí. luz nosotros, tinieblas, carne, espíritu. No está dividiéndonos en dos, sino hay la naturaleza caída y hay la naturaleza espiritual. Si yo alimento al espíritu, la carne será débil. Si yo alimento mi carne y no alimento el espíritu, vida, muerte. Ahora, pero lo más sobresaliente en todos esos contrastes es que Jesús se equipara al yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy. En el Evangelio de San Juan hace ver que Jesús, el yo soy. Eso era algo ese uso era algo normal en ese tiempo. O invitaba a algunos a decir que Jesús era el yo soy. ¿Qué? Fariseos, saduceos, celotes. A todos les molesta. ¿Cómo va a decir que este es Dios? Cuando Moisés dijo, dime tu nombre, porque ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Qué dijo Dios? Yo soy. Y eso es tremendo, yo soy. Yo soy el Dios de ayer, de hoy y siempre, yo soy. Y ahora en el Evangelio de San Juan les dije que él está tratando de demostrar que Jesús es el Hijo del Dios, creador del cielo y la tierra, el Hijo prometido, que ahora viene y dice, Él es el yo soy. ¿Qué dirían los testigos de Jehová? Estás loco, es el Dios menor. No, Jesús es Dios. Dios mismo, habiendo tomado la forma humana. Dios mismo, habiendo tomado la forma humana. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que tomar la forma humana? ¿Por qué tuvo que tomar la forma humana? Para que pueda derramar Para que pueda derramar su su sangre. sangre. ¿Qué? Para mostrarle el camino. Para mostrar el camino. Más profundo. Para reconquistar al hombre que puede vivir sin pecado. También vamos por medio camino, más preciso. Que tenía que ser semejante al hombre. ¿Por qué? Esa parecer. Claro, tenía, Sentir lo mismo. Parecer. y ya está profundizando, tenía que sentirla. Vámonos un poquito más. ¿Por? Exacto, tenía que ser 100% hombre. ¿Quién pecó? El hombre. Entonces necesitaba un sacrificio humano.
Si era un sacrificio divino, no vale la justicia divina. Tenía que ser un hombre. ¿Y habría uno? No, por eso él mismo tuvo que hacerse hombre para tomar nuestro lugar. Y así podemos entender, así podemos llevar a cabo esa salvación, así purificar la ley, pero precisamente es que el hombre falló y se necesitaba un sacrificio humano, pero como no había, nadie podía hacer, y para no dejarnos condenados a la muerte eterna, Dios mismo se hace hombre, 100% hombre, para tomar nuestro lugar. ¿Cuándo se arrepienten? Jesucristo se presenta por eso como la luz del mundo. ¿Cómo se presenta? El pan de vida. ¿Cómo se presenta? El camino. ¿Cómo se presenta? La verdad. ¿Cómo se presenta la vida? No te frustres, hermano. El PowerPoint les va a llegar. No se frustres. Pero quiero que escuchen. ¿Cómo se presenta? El unigénito. ¿Cómo se presenta? Él es la puerta. ¿Cómo se presenta? El buen pastor. ¿Cómo se presenta? Él es la resurrección y la vida. ¿Cómo se presenta? Él es el maestro, es la vida verdadera. Todas esas descripciones están en el Evangelio de San Juan. Una vez más, ¿qué evangelio le va a aconsejar leer a su nuevo convertido? Ahora. Dentro del resumen de San Juan, concluye con las apariciones de Jesús en el sepulcro y sus discípulos, y demostrando la realidad de su resurrección corporal. Juan termina con eso, ¿no? Entonces Juan termina mostrando las apariciones de Jesús resucitado y enfatiza la resurrección corporal. Por ejemplo, había un discípulo que no creía. ¿Recuerdan de ese discípulo? Se aparece a Carlos. El discípulo Tomás. ¿Qué decía Tomás? Ver para creer, ¿no? Ver. Eso podemos aplicar, por ejemplo, en la iglesia a aquellos que razonan, a aquellos universitarios, y a veces nosotros nos enojamos. No, Jesús no se molestó. ¿Qué hizo Jesús? ¿Ves? ¿Y qué hizo Tomás? Cayó de rodillas. ¿Y qué dijo? Señor mío y Dios mío. Profundo, ¿no? Muy bien. Tenían que trabajar acá las tareas con ustedes, pero como no hay un PowerPoint, se han salvado. Ahí en un PowerPoint fue un examen y tenían que dar ustedes examen de Marcos, Lucas, Juan, pero como no he limpiado, se salvaron. ¿Algún comentario? Porque vamos a pasar al libro de Hechos. Sí, Jesús cuando resucitó estaba con el cuerpo, digamos, glorificado. Le enseñó las huellas. Pero cuando ascendió a los cielos, usted dijo en Apocalipsis, sus ojos fueron llamas de fuego, la boca una blanco. ¿Hubo una transformación también ahí? ¿O no sé? Claro. Hay dos cosas que Cuando Él resucita, ya venció la muerte, entonces resucita con un cuerpo glorificado, pero todavía no había presentado su sacrificio al Padre. Por eso Él dice, no me toques, porque todavía tengo que llegar al Padre. Es decir, aquí está el sacrificio. Y cuando Él llega a la presencia del Padre, entonces toma otra vez su lugar. Y Juan me lo cree. Juan lo cree. Voy a preguntar cosas. Cuando Jesús caminó sobre el agua en Galilea, ¿lo hizo siendo hombre o siendo Dios?
Ya. Todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, lo hizo bajo la voluntad del Padre. Él no podía usar su divinidad, pero podía usar el poder del Espíritu Santo, porque el Padre le dirigía que hiciera. En otras palabras, Jesús no hizo nada que no había consultado a su Padre. 100% Dios, 100% hombre, 100% sujeto a la voluntad del Padre. Que dice, yo he venido para hacer la voluntad de mí. Él no podía hacer nada que no esté dentro de la voluntad de él. Padre. Sigue así. Pastor, en el Antiguo Testamento entonces es Jesús quien habla con Moisés. La teofanía, claro. En el Antiguo también. Claro, ese se llama teofanía. Melquisedec es teofanía. Jesús, una representación de Dios. Muy bien. Pregunta más. Con respecto a Jesús en la venida, a su venida, ¿por qué razón el pueblo judío no reconoció a Jesús como el Mesías? Porque hemos estudiado en cosmovisión las ideas matan. La idea del judío estaba impregnada de un Mesías físico, de un Mesías político. Por eso es que Judas se mata también. Judas esperaba que él se levantara contra el emperador romano. Entonces, estaba tan saturada la mente de los judíos. ¿Por qué? Por los años de sufrimiento. No es de locos, sino que el pueblo de Israel ha estado oprimido. Y en toda esa opresión decía que el Mesías viene, el Mesías va a libertar. Esa era la idea. Y entonces ellos estaban esperando ese tipo de Mesías. Por eso les costó entenderlo. Y Jesús resucita y se queda 40 días para seguirles enseñando acerca del reino. Porque no habían entendido bien. ¿No? O también podría haber sido por el pensamiento de los judíos entonces, porque algunos comentaristas comentan de que Jesús no lo reconocieron porque en esa época los pensamientos de los judíos era de que tenía que venir, si era rey, tenía que venir un caballo blanco y humano. Claro. Y al venir un burro, entonces lo reconocieron. Sí, es así. Muy bien. Joseph. Isaías en la visión aquí ves que vio en el templo, ¿no? En el trono sentado, sus faldas llenaban toda la mesa. Padre. El Padre. Si Jesús era 100% hombre, 100% Dios, ¿en qué momento se le ve su divinidad? Debilidad. Sí. Por ejemplo, cuando está en el huerto de Getsemaní. Por ejemplo, cuando miró a su amigo Lázaro que había muerto. Las mujeres no se preocupan. Entonces, vamos ahora al libro de Hechos y estamos en la página 71 de sus manuales. Estamos en la página 71 de sus manuales. Entonces, yo estoy haciendo un resumen de lo que está escrito. Entonces, se supone que ustedes se han leído y entonces deben tener ustedes a mano todo esto, ¿cierto? Ahora, como todos sabemos, el libro de Hechos es el libro histórico, ¿verdad? El libro histórico del Nuevo Testamento, que fue escrito por Lucas. Es el segundo tratado de Lucas. El Evangelio de Lucas ahora es el libro de Hechos, que también es dirigido a Teófilo. Y entonces, ¿qué historia cubre el libro de Hechos? ¿Qué historia cubre el libro de Hechos? Cuando Jesús asciende, ¿no?, a la presencia del Padre, varón en Galileos que están mirando, desde que Jesús asciende, luego el derramamiento del Espíritu Santo y la expansión del cristianismo. Libro de Hechos, otra vez, desde ascensión,
derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del Padre y la expansión de la iglesia. Desde Jerusalén hasta dónde iba. ¿Dónde? Ya. ¿Dónde quería llegar Pablo? ¿A dónde quería llegar Pablo? Roma. Entonces, el libro de Hechos nos muestra cómo un pequeño grupo de 12, luego 200, ahora va a crecer en todo el imperio romano, ¿no? Entonces, por eso dicen que el Evangelio es el puente entre los evangelios y las epístolas. Quiero que miren acá. Evangelio, epístola. ¿Qué sería si no tuviera el libro de Hechos? No se pudiera entender eso. No se explicaría. Estamos perdidos. Por eso el libro de Hechos es un puente entre los evangelios y las epístolas. Si yo quiero entender bien las epístolas, debo leer bien el libro de Hechos. ¿Cuántos libros escribió Pablo? Y el libro de Hechos tiene dos personajes. En toda la historia hay dos personajes que resaltan. ¿Quiénes son, hermano Andrés? ¿Quiénes son estos dos personajes? Pablo y Pedro. Pablo y Pedro. Está el nacimiento en Jerusalén, luego viene la historia de Pedro, luego todo viene la historia de Pablo. Por eso es importante para nosotros entender bien el libro de Hechos, porque el libro de Hechos, además de ser un libro histórico, tiene principios para la iglesia, principios. ¿Cómo nace la iglesia? ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo se expande la iglesia? ¿No? Y yo realmente me he deleitado estos 3 días preparando esto porque mis ojos se han abierto. Ahora, lo que había en mi corazón por poquito dudando, ahora lo voy a decir en voz en fe. Porque he entendido que aquí hay bastante riqueza, ¿no es cierto? Entonces, el tema central del libro de Hechos es la historia del origen de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la persecución de la iglesia y la expansión de la iglesia. Origen, crecimiento, persecución. Entonces, sin persecución no hay expansión. Y les voy lanzando ya un reto. Sin peleas no hay crecimiento de la iglesia. ¿Han escuchado? No, estoy hablando en serio. Sin peleas no hay crecimiento de la iglesia. Dios bendiga a los peleadores, porque se van a ir a abrir otra iglesia. ¿Cómo se expandió la iglesia? ¿Los apóstoles se preocuparon de ir al mundo entero? ¿Qué hizo Dios? Tuvo que provocar una persecución para que salieran, ¿no? Tuvo que usar la pelea de Pablo y Bernabé, porque Pablo y Bernabé querían ir juntitos y Dios dice, no, peleense para que Bernabé vaya para allá y Pablo vaya para allá. ¿Cuántos años de historia cubrirá el libro de Hechos? ¿Cuántos años de historia cubrirá el libro de Hechos? Desde el 30, desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, hasta Pablo encarcelado en Roma. ¿Cuántos años hay? 40 y 20, no, 30. No están leyendo su libro, muchachos.
No están leyendo su libro, muchachos. ¿Cuántos años? 30 años. 30, casi 30. Solo 30 años de historia en el libro. Y solo en esos 30 años, cómo la iglesia llegó hasta los confines de la tierra. 30. ¿Cuántos años tenemos nosotros? 20 años. Y solamente falta 10. Solo tenemos una extensión. Deben pelearse más para seguir. A la salida les espero. Pero explique, pastor, pero explique esa pelea que tuvo Pablo por la ley divinamente, porque tuvo un propósito de Dios ahí. Ya sé, estoy siendo aristotélico. Estoy provocando que hiervo la sangre para llegar a ese punto. Así lo van a entender mejor. Entonces, cuando vemos nosotros el tema central, les dije que hay dos personajes. Del capítulo 1 al capítulo 12 está Pedro. Del capítulo 13 al capítulo, ¿cuál es el último capítulo de Hechos? Los que están leyendo su libro. 28. Del 1 al 12 y del 13 al 21. Del 1 al 12 el personaje principal es Pedro. Del 13 al 28 el personaje de Pablo. Ahora, es muy curioso si vemos la vida de esas dos personas. Pedro venía de haber negado a Cristo al final de los evangelios. Y Pablo venía de perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Pedro viene de negarle a Jesucristo. Y Pablo viene de perseguir a la iglesia matando mujeres, niños. ¿Qué lección espiritual puedo sacar de esto? ¿Qué lección espiritual puedo sacar de esto? Dice, aquel que me niegue delante de los hombres, le negaré delante de mi Padre. Y Pedro le niega, y Pedro le maldice. Pablo era un religioso, fariseo, de fariseos, que ha perseguido a la iglesia cristiana, ha hecho matar mujeres y niños, estaba ahí frente a este. Y vienen a ser los dos personajes principales de Cristo. Una iglesia de hoy diría, no se merecen porque no han hecho mérito para eso. No han ayunado 40 días, no han buscado a Dios. No. ¿Cómo van a ser ellos personajes principales? ¿Qué lección espiritual nos trae eso, hermanos? La lección espiritual es que Dios cambia y transforma vidas sin importar el pasado. Dios cambia y transforma vidas sin importar el pasado. Y el trasfondo, no mira el trasfondo de ninguno. Y el cambia y transforma para glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque Dios no desecha a nadie. Escúcheme, Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie y hace todo nuevo porque Él mira el corazón. No importa tu pasado, importa lo que Dios dice de ti y no lo que los otros digan. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a mirar una iglesia moralista que cree que el hombre tiene que hacer méritos para que Dios nos use. Falso. En estos dos personajes totalmente falso. Pero hay una grande verdad, que Dios transforma vidas. No importa qué hayas sido, no importa qué hayas hecho, pero cuando Dios quiere usarte y Dios quiere glorificarte, Él transforma, Él cambia, ¿no? Él hace todas las cosas. Pedro, después del bautismo del Espíritu Santo,
comienza a predicar, como 3.000, más de 3.000 personas convertidas. Pablo, el perseguidor, hace 3 viajes misioneros, Dios se glorifica en su vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender ahorita es que en la iglesia yo tengo que entender que nadie debe ser desechado en la iglesia, nadie. Y todos ustedes no deben pensar ni mirar lo que los otros dicen de ti, sino tú debes pensar lo que Dios dice de ti, lo que Dios quiere de ti. No importa qué hayas hecho, no importa cuánto hayas fallado. Pedro caminó con Jesús 3 años y lo negó y lo maldijo. Estás 20 años acá en la iglesia y has fallado, no importa. Dios puede cambiar, Dios puede transformar, Dios puede hacer las cosas nuevas para su gloria y para su honra. Y puede usarte, igual que Pedro y Pablo. La intención de Lucas no fue contarnos la vida y los hechos de los apóstoles. Eso no es la intención del libro de Hechos. Su objetivo era narrar los momentos culminantes de cómo se desarrollaba la iglesia desde Jerusalén. Cómo se fue desarrollando la iglesia desde Jerusalén. Entonces, cuando se dice Hechos de los Apóstoles, no está muy preciso, porque Lucas no está tratando de narrarnos la historia de los apóstoles, sino Lucas está tratando de narrarnos lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. Por eso muchos estudiosos dicen debe ser los hechos del Espíritu Santo. Una vez más, ¿no? ¿Qué narra el libro de Hechos? La ascensión, la venida del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace a través de la iglesia. Entonces, sin el Espíritu Santo, nada hubiese sido posible. Sin el Espíritu Santo, Pedro no hubiese sido cambiado y transformado. Sin el Espíritu Santo, Pedro seguiría siendo el cobarde. Sin el Espíritu Santo, Pablo seguía siendo el mismo religioso. Pero gracias al Espíritu Santo es que estos hombres fueron usados, mujeres fueron usados y glorificaron al Señor con su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ya, una vez que estás transformado, ¿qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Enseña, guía. El Espíritu Santo, escúcheme, el Espíritu Santo guía. Porque cuando usted lee el libro de Hechos, el apóstol Pablo no era dirigido por los apóstoles. ¿Quién envió a Pablo? ¿A través de quién? ¿De los apóstoles? Los ancianos, los profetas de una iglesia. Ni siquiera la iglesia principal, la iglesia que existía, ¿no? Y 2 o 3 veces el Espíritu Santo le habla a Pablo, no le habla más, no habla más. ¿Cuándo le habla el Espíritu Santo a Pablo? Cuando Pablo se está yendo al lugar incorrecto. Solamente ahí, cuando el Espíritu Santo no habla. No, Pablo no ha sido espiritual. Pablo se equivoca, le dice, no vas para allá, vas para acá. La segunda vez, se quiere ir, el Espíritu Santo, no, para allá, no, vas para allá. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita, que la línea aquí se capacita, ¿no? El Espíritu Santo, del cual vamos, nos guía. ¿Qué más? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Da poder, nos hace recordar. Exacto, ¿quién da la sabiduría? El Espíritu Santo.
es poder, fuerza. Y es el Espíritu Santo quien guía la iglesia. Eso vemos en el libro de Hechos. Ahora, por supuesto que el libro de Hechos no está narrado los 30 años de historia, sino Lucas saca momentos, solo momentos. Y del capítulo 2 al capítulo 3, por ejemplo, hay un salto de 4 años. No está narrado específicamente, pero hay un salto de 4 años. No cubre todo, pero hay un salto. Ahora, en toda esa historia, vamos a ver que hay oposiciones, hay pruebas. Y esas oposiciones y esas pruebas dan resultado algo. ¿Qué resultado da? Por ejemplo, Pedro es encarcelado, perseguido y encarcelado. ¿Qué sucedió? Todos oraban unánimemente. Oraban. ¿No? Ellos oraban. Entonces, las pruebas y las oposiciones daban como resultado ¿qué? El poder de Dios, ¿ya? ¿Cuál era el resultado? Viene la pandemia y todas las iglesias comienzan a abrir su tiempo de oración. En el libro de Hechos vemos eso, las oposiciones y las pruebas dan como resultado mayor consagración. Mayor consagración. Y usted va a ver en todas las dificultades, en todas las pruebas, el resultado. Y es que a nosotros no nos gusta mirar los resultados, sino nos gusta protestar. Viene una prueba, protesta. Vino una oposición, protesta. Vino otra oposición, patean al diablo. Pero no miramos lo que Dios está queriendo hacer. No miramos qué resultado quiere Dios de esto. Y en la iglesia de Hechos vamos a ver eso, cómo ellos se enfrentan las oposiciones. Y siempre hay una mayor consagración y hay un mayor número de vidas. Viene una persecución a Jerusalén. Son esparcidos, ¿cuál fue el resultado? Crecimiento numérico. Entonces, ese es un principio que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Y vamos a ver que todo lo tiene control, todo Dios lo tiene controlado. Por ejemplo, hay un personaje que van a ver en el PowerPoint, es Herodes. Herodes, por ejemplo, mató a Jacobo. Herodes encarceló a Pedro. Pero el ángel libertó a Pedro y más adelante Herodes muere. Entonces Dios permite aún las persecuciones, Dios permite las oposiciones y Dios tiene controlado, escúchame, Dios tiene controlado las pruebas, Dios tiene controlado las oposiciones. Dios lo tiene controlado y Dios va a obrar conforme a su voluntad. Aquí, por ejemplo, no veo a Pedro maldiciendo a Herodes o echando la hueste generacional. No veo nada de eso, simplemente ora a Dios. Dios viene del mar, lo libera y eso, ellos no se preocupan en eso. Pero en la historia vemos que Dios sí se encarga. Tú mataste a mí. Tú, más adelante vemos cómo es destruido Herodes. Entonces, la justicia no está en nuestras manos. La justicia está en las manos. Y escúchenme, cada vez que ustedes van a emprender algo en favor del reino de Dios, siempre va a haber oposición. Ese es un principio de Apocalipsis. Sale el caballo blanco, venciendo y para vencer. Después del caballo blanco, venciendo y para vencer, ¿qué viene? Un caballo negro, la injusticia. Caballo rojo, la muerte. Amarillo, muerte, peste.
siempre detrás de un emprendimiento en favor del reino de Dios, siempre va a haber oposición. Siempre. Yo lo tengo presente, por ejemplo, el día lunes creo que lunes íbamos a permitir que dos nuevos jóvenes entren a transmitir el programa y ya estaban listas. Y cuando ya por las 3 de la tarde, su papá se enferma y tiene que llevarlo al hospital. Siempre va a venir oposiciones, siempre va a venir pruebas. Pero Dios tiene el control, no te preocupes, Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Porque su palabra tiene que crecer. Ahora, también vemos en el libro de Hechos que hay una vida en común, ¿no? Una vida en común. Pero a la vez también comienzan las oposiciones internas, las dificultades internas. Porque hay una vida en común, comienzan a distribuir a todas las viudas y todo eso, pero la iglesia crece, ya hay 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, y viene el problema, ¿no? ¿Por qué le das a la griega? ¿Por qué le das al hebreo? Ya tiene problemas. Y ese es un principio que vamos a ver en la historia de la iglesia. Cuando ya la iglesia está viviendo una vida en común, siempre va a saltar la naturaleza caída. Y estas dificultades internas surgen de la vida común y de la vida de carnalidad, es decir, la pecaminosidad interna, la falta de integridad, la falta de consagración. Siempre. Usted mire todo el libro de Hechos. ¿Qué estamos diciendo? El libro de Hechos nos muestra cómo crece la iglesia, cómo nace, cómo crece, cómo se multiplica la iglesia. Y vamos a encontrar estos principios. Hay un tiempo lindo de la iglesia, pero por ahí la falta de consagración, por ahí la naturaleza carnal se va a levantar. Y no solamente va a haber oposiciones ya de afuera, también va a haber oposiciones internas. ¿Y qué tenemos que hacer frente a esas cosas? Llega el libro. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Orar, perseverar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Mayor consagración. No tengo que estar peleando, no tengo que estar maldiciendo, no tengo que estar renegando. Porque si Kelly se levanta contra mí, yo simplemente voy a orar que el Señor la ayude a ella, y ya, pero no voy a maldecirla, no la voy a botar del ministerio. Otra vez, ¿quién tiene el control de la iglesia? Dios. ¿Quién guía la iglesia? A través del Espíritu. ¿Quién puede cambiar su pensamiento del hermano? ¿Quién puede transformar su carnalidad del hermano? El Espíritu. Wow. Entonces, Pastor Luis, los puntos deben ser puntos como Dios, para que el Espíritu Santo pueda obrar en la vida de Dios. Mayor consagración. No estoy diciendo 40 días y doblo la mano de Dios, es una teología errada. ¿Quién va a doblar la mano de Dios? ¿Quién puede cambiar la voluntad de Dios? No se atreva a hacer eso. Si yo ayuno, oro es para consagrarme, para entender a Dios, conocer más a Dios, pero no para doblar la mano de Dios. Yo ayuno, Señor, y me quitas el cambio. Eso no funciona así. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, mayor consagración, mayor temor de Dios. Ahora miren, ¿cuándo va a venir el temor de Dios? Yo estaba conversando con uno, ahora ya ha adoptado otro nuevo discípulo en la iglesia, ha estado andando para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para el libro, hoy le digo, vete acá, tú me vas a sentar conmigo, te vas a conocer, vas a venir conmigo. ¿Sí? Sí, olvídate de eso. Y ahora está caminando conmigo. Entonces,
estábamos conversando y justamente mirábamos eso. Le digo, mira, ¿qué tienes que hacer para que el Señor te bendiga? Les voy a adelantar la predicación del domingo. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Nada. ¿Acaso Dios obra por méritos del hombre? Nunca. Dios obra por su gracia y su soberanía. Puedes estar bien, o sea, puedes estar mal, Dios te usa, ¿verdad? Él lo usa. Entonces, pero algo que no podemos pasar por alto en el libro de Hechos es esto: a mayor consagración, a mayor temor de Dios. Y este joven me llevaba justo a la experiencia que ustedes me hablan de Isaías. Isaías, ¿qué hizo para ver la gloria de Dios? Se fue al monte 40 días y luego vino para... ¿Hizo algo? Isaías, ¿en qué momento ve la gloria de Dios? Ahora, ¿qué pasó después que vio la gloria de Dios? Su primo Usías le dio lepra. Y me imagino que estaba preocupado por su primo. Pero va a orar, va a consagrarse. Y Dios en su gracia y su soberanía le hace ver su gloria, ¿no? Dice, se llenó toda la iglesia de la gloria de Dios. ¿Qué es lo primero que hizo Isaías? ¿Qué hizo Isaías? Comenzó a saltar, a alegrarse porque está viendo. ¿Qué hizo Isaías? ¿Qué dijo? No le digo ustedes. ¿Qué dijo? ¿Qué felicidad? ¿Qué dijo? Ay, que siendo un hombre de labios inmundos. ¿Qué es lo que produjo la gloria de Dios en Isaías? ¿Qué es lo que produjo? Temor. Pero un temor de Dios, ¿no? Reverencia, ¿no? Y justo le decía al discípulo, le digo, a ver, ¿qué pasaría si en este momento el Señor te sana de lepra? No has orado, no has ayudado y el Señor te sana del cáncer. ¿Cuál sería tu reacción? De decir, el Señor me ha sanado de cáncer, o tu corazón se llenaría de agradecimiento y de temor a Dios y diría, Dios, gracias, porque inmerecidamente me está sanando. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en la iglesia es que la consagración, el temor de Dios produce algo. No estamos diciendo que, ojo, lo que no podemos afirmar es que sí o sí, cuando hay una mayor consagración o temor de Dios, ocurre milagro. No estoy diciendo. Otra vez les digo, no podemos afirmar y decir que sí o sí, cuando hay mayor consagración, va a haber mayor milagro. No estoy diciendo. Simplemente que Dios decidió que un fruto de su poder fuera visible en ese periodo. Mayor consagración, mayor temor, el fruto es Dios glorificándose en su forma y en su manera. No estoy diciendo que los apóstoles oraron, bueno, vamos a consagrarnos, vamos a ver esto, y Pedro, que venga un ángel y libera a Pedro, ¿no? Ellos simplemente se consagraron, ellos simplemente hicieron, y Dios obra, el fruto de obra, pero no es que ellos pidieron que orar así, sino Dios en su soberanía decide cómo orar, cuándo orar. ¿Ya? Entonces a Dios no lo podemos encerrar en una fórmula. Escúchenme, a Dios no se le encierra en una fórmula. Yo no puedo decir, voy a cantar este coro y la presencia de Dios va a descender. No, Dios es soberano, Él puede hacerlo o no puede hacerlo. Tú no puedes decirle, mira, voy a la iglesia, eso es lo que me molesta, todos los comienzos del año, yo me molesto que grito conmigo solo y solo a ustedes les digo ahora, a
nadie se lo ha dicho. Me molesta porque todas las iglesias dicen 10 días de ayuno, 15 días de ayuno. ¿Para qué? Para que en el año Dios haga esto. ¿Acaso Dios es un muñeco? ¿Acaso a Dios tú lo puedes encerrar? ¿Acaso? No, no puedes. Y en el libro de Hechos no se ve eso. Pero lo que sí, a mayor consagración, a mayor temor, mejores cultos, va a venir la presencia de Dios y va a obrar Dios de acuerdo a Él, a su voluntad, va a obrar Dios conforme Él quiere y va a manifestar su gloria. Pero no porque yo he cantado bonito. No puedo encerrar a Dios con una simple forma. Recordemos que Él actúa cuando Él quiere y Él actúa como. Él actúa cuando quiere y Él actúa como. Él actúa cuando quiere y Él actúa como. ¿Por qué, Jeremías? Él es Dios. Él es Dios. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? Bien dormidos, ciegos y inútiles. Porque cuando acertamos, solamente acertamos cuando estamos entonados a su voluntad. Dios respalda a una iglesia consagrada, Dios respalda a una iglesia con temor, es cierto, pero como Él quiere y cuando Él. 12 personas encargados de todos, ya eran 10,000, ya eran 15,000 personas. Entonces ya vienen problemas. Todos los recursos materiales eran distribuidos por los apóstoles a cada uno de acuerdo a su necesidad, pero cuando ya estamos empezando a tener una iglesia de 10,000, 15,000, entonces hay dificultades. Ahora quiero terminar con un resumen del libro de Hechos. Y como ustedes se han dado cuenta, usted va a encontrar en el libro de Hechos principios así. El libro, hemos dicho que es un enlace, sirve para conectar entre el Evangelio y las epístolas, y contiene mucha instrucción para la iglesia. Así que, como líderes, lean por favor el libro de Hechos y miren que la iglesia siempre fue conducida por iniciativa divina. Y yo quisiera que rompan sus esquemas. Y ustedes, en catedral funciona así, en camino de vida funciona así. Yo quisiera que rompan esos esquemas. Y ustedes aprendan a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque esta iglesia no es catedral. Esta iglesia no es asamblea de Cristo. Puede tener el nombre de la cubierta, pero esta iglesia es única. Ustedes son únicos. Y Dios quiere hacer algo único con cada uno de ustedes. Entonces, no es simplemente una historia, hay una perspectiva teológica que está señalando las enseñanzas de Jesucristo con la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles. Ahora, otra vez, la iglesia tiene un fundamento. ¿Quién es el fundamento? Jesús y sus enseñanzas. Y sobre ese fundamento se ha sobreedificado por las enseñanzas de quién? De los apóstoles. Ese es nuestro fundamento. Usted no puede ir más allá de eso. Todo lo que enseñó Jesús y todo lo que enseñó los apóstoles es autoridad, es palabra para la iglesia. Y sobre eso, ¿qué estamos haciendo? Sobre edificar.
Pero tú no vas a venir aquí y ponerme otro fundamento. Usted no me vas a venir aquí y contradecir a los apóstoles. No. Hemos visto que en el canon que las palabras de Pablo son autoridad, palabras de Dios. Yo no puedo ir más allá de eso. Todas las enseñanzas de Jesús están conectadas ahora en Hechos con las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, cuando yo miro ese resumen, veo que hay un cambio. Hay un cambio de enfoque. Cambio de enfoque. Miren, cuando ve usted el libro de Hechos, hay un cambio de la ley a la gracia. Hay un cambio de la ley a la gracia. En los evangelios Jesús dijo, yo he venido a cumplir. Y luego ¿qué? ¿Nosotros qué? ¿Tenemos que cumplir la ley? No. Ya hay un cambio. Jesús la cumplió por usted y por mí. Ahora hay un cambio. Ahora no es la ley, ahora es la gracia. Miren, Pablo era un judío, un hombre legalista, un hombre moralista, ¿no? Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, ¿qué pasó? Tuvo que desaprender todo eso y entender que ya había cambiado, ya no era el legalismo, era la gracia de Dios. Y la iglesia en Hechos es una iglesia que está basada en la gracia de Dios. La iglesia en el libro de Hechos es una iglesia que está basada en la misericordia de Dios. Aplico eso. Hoy hemos hecho reglas, hoy hemos hecho tantas cosas para dirigir la iglesia y nos hemos vuelto moralistas, nos hemos vuelto legalistas. Caíste en fornicación, tienes que bautizarte otra vez. Caíste en esto, vas a la última silla. Señor. Pero eso yo no veo en el libro de Hechos. Yo no veo, Pedro ha negado a Jesús, ha maldecido a Jesús. Jesús no lo está mandando, Jesús al contrario viene y lo restaura. Gracias, cambio de la ley a la gracia. Gracias, misericordia. La iglesia cristiana está fundada sobre la gracia y la misericordia. Del legalismo, Jesucristo pasa a la libertad de Cristo. Ya no estoy obligado y ahora soy libre en Cristo Jesús. Del judaísmo pasa al cristianismo. En el judaísmo era así, pero ahora en el cristianismo no solamente tienes que cometer el acto, solo mirando ya estás cometiendo el acto. Hay un cambio. Hoy día estaba preparando y de repente me llaman porque había reunión de compra y me llaman para apagar fuego. Soy bombero y no lo sabía. Entonces salgo a apagar el fuego y por ahí veo un integrante de Logos atendiendo en la mesa, de secretaria. Y si yo fuera legalista, moralista, diría, ahora estás trabajando con cómplices y ya no trabajas con nosotros. Pero me miraba, yo normal, así, pues al final me dice, no se moleste, no te molesto, porque eres libre. Eres libre. ¿Estás sirviendo ahí? Sirve, amén. Estoy alegre, estoy contento. No tengo que mandar cartas, no, eres libre. Y cuando uno mira en la iglesia, cuando uno mira la iglesia en Pablo y Bernabé, se va, Marcos se va, pero más adelante Pablo dice, llámame a Marcos. Entonces uno tiene que pensar en eso, porque de un evangelio exclusivo para judíos, ahora es un evangelio para judíos y gentiles. De Israel, ahora pasa a un pueblo escogido que es la iglesia. De la sinagoga pasa a la iglesia. De Jerusalén pasa al mundo. De la observación del día sábado pasa al día del Señor, que es domingo. Y sobre todo la realización de obras por el poder del Espíritu Santo. Lucho, la iglesia es dirigida por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué tenían en común las cosas?
¿Por qué dicen no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? ¿Por qué es que se extendió la iglesia? Se extendió la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el personaje principal en los hechos, desde el comienzo de la iglesia, en el crecimiento de la iglesia, en la extensión de la iglesia, es el Espíritu. Vuelvo a repetir, no son reglas, no son leyes, es la palabra de Dios. En Hechos es palabra de Dios y Espíritu Santo. Palabra de Dios y Espíritu Santo. ¿Cómo voy a nombrar a mi pastor? ¿Cómo voy a nombrar a un pastor? Mira usted ahí. La palabra y el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, alguien venía y hablábamos del libro de Hechos y mencionábamos, Dios decía esta frase que siempre repito, es la iniciativa divina en el libro de Hechos. Todo es por iniciativa divina. Iniciativa divina. Un ejemplo práctico. En la iglesia y muchos otros discípulos que hemos tenido en varias ciudades, el pastor Cecilio abre su iglesia y nos vamos. Abre su iglesia y nos vamos. ¿Por qué no abro una iglesia? Porque no tengo la iniciativa divina. Ya aprendí. Cuando salí sin la iniciativa divina, he sufrido. Cada vez que me impulso por la iniciativa divina, Dios se permite. Iniciativa divina. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos impulse. Entonces, cuando el Espíritu Santo me habla a mí y me dice, César, anda a hacer culto en el local coreano, en el campo de Marte, yo me voy. Porque es el Espíritu Santo que me habla. Si me dice el pastor Luis, no te vayas, pastor, no, yo no le voy a hacer caso a él porque es la iniciativa divina, ¿verdad? Es Dios hablando. Y eso es lo que vemos nosotros en el día del apóstol Pablo. Ya no dependía de los apóstoles, creció, maduró y se deja guiar por el Espíritu Santo. Esa es la lección que nosotros tenemos en el libro de Hechos. Entonces, el personaje central es el Espíritu Santo. Y todos nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo. Escúchame, todos. Todos somos templos del Espíritu Santo. Todos tenemos comunión con el Espíritu Santo. El problema es que tú no te aprendes a relacionar con Él. El problema es que tú no estás creciendo en esa comunión. Tú puedes estar caminando y el Señor puede hablar. No audiblemente necesariamente. Puede traerte un texto. O puede una persona acercarte y darte una palabra. O puede ser que estés escuchando una predicación, te da la palabra. El sermón del domingo, por ejemplo, lo oí en una devocional y está dándole vueltas. Después vino otro. Ahora estudiando esto, lo último, wow, dije ya esto sí, cambio de la ley a la gracia. Ya fue madurando, ¿entiendes? Y ahora. Cada día, las oraciones no tienen que ser monótonas. Ahí en el libro de Salmos dice Selah, esa palabra Selah dice quédate quieto. ¿Estás orando? Quédate quieto. Escucha lo que Dios habla a tu corazón. Escucha lo que Dios quiere decir. Dice, el Evangelio dice que el pastor conoce sus ovejas y sus ovejas oyen la voz. Mira, yo no me voy a molestar si lo tengo que robar. Yo, como líder, tengo que ser el ejemplo. Y voy a confiar que Dios va a obrar. Es el Espíritu Santo quien lo obra. Vamos a ponernos de pie.
A la próxima clase avanzan a la página 126. Ya estamos avanzando. Vamos a orar. Vamos a orar. Voy a pedir que Geraldine, que Joseph y Kelly hagan una oración por la clase. Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque nos permites estar en tu casa aprendiendo más de ti, Padre, porque nos ayuda, Padre, a ver nuestras contrarias, Señor, a ver más de tu profesión, más de ti, a menguar nuestra vida de crecer, Padre. Gracias Señor por cada uno de mis hermanos que ha venido, solo tú conoces su situación, cansancio, debilidades, tú conoces nuestra situación, Señor. Y aún en medio de ello, obras en nuestras vidas, permites que estemos en tu casa. Gracias, Señor. También te pedimos por los que hoy nos encuentran, que seas tú tocando sus corazones, ayudándolos, y también que estén delicados de salud, que se derrame tu sanidad en su vida, Padre amado. Gracias también por el propio César que nos enseña, porque sabemos que él es un instrumento en tus manos, Padre. Gracias. Gracias porque sabemos que eres tú quien nos da sabiduría, Señor, para poder escuchar tu palabra. Gracias, Dios amado. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias, Señor, por permitirnos poder aprender más de tu palabra, poder aprender más de ti, poder conocer, Señor, acerca de lo que, de quién eres tú, Jesús, de cómo nos mostraste ante nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos a que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe a través de ella, en todo momento y en todo tiempo, que podamos vivir por medio de ella, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es un gran regalo, que nos enseña, porque nos instruye, Señor. Podemos vivir en justicia gracias a ella. Espíritu Santo, gracias te damos, porque el día de hoy hemos aprendido muchas cosas. Ayúdanos a que cada una de ellas podamos también compartirlas con los demás y que podamos vivir en ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este principio de sabiduría que nos estás enseñando. Porque sabemos, Señor, que tu palabra es útil para poder seguir enseñándonos, capacitándonos, instruyéndonos. Gracias, Padre Santo, por esa palabra poderosa que tú has permitido que hoy en esta noche aprendamos acerca, Señor, de los evangelios sinópticos, Señor, del evangelio de Juan. Bendito Dios, cada uno, Señor, como tú lo vives, como tú nos has dejado. Gracias, bendito Padre, por hacernos crecer, hacernos madurar. Bendito Dios, te pido, Señor, también que nos guardes tus palabras en nuestros corazones. Y así, Señor, nos la hagas prosperar, a la cual tú has mandado. Te pido que nos guardes la salida de tu lugar a cada uno, Señor. Bendito Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Solamente, hermanos, para